exhortados por Dios, guiados por Dios. Eso es la exhortación. A veces queremos exhortar, significa, y lo decimos en el argot cristianoide, agarrar a bibliazos, que le duela al canalla, ¿no? Y que órale. Y a veces hemos llegado a ser hasta agresivos. Yo le suplico al Señor que realmente sea algo que trabaje en nuestro corazón. No es muy agradable a veces la exhortación, pero siempre el propósito de Dios hacia nuestras vidas es algo bueno, porque es su naturaleza de Dios. Dios es bueno, amén. Lo que hace Dios siempre va a ser bueno, principalmente en su promesa hacia sus hijos. Hoy, créanme que si hoy escuchamos al Señor en su palabra y tomamos la decisión de recibir esa ayuda para aplicarla a nuestras vidas, va a traer hermosas bendiciones. Si no endurecemos nuestro corazón a su palabra, no a lo que yo pueda decirles, sino a que lo que su palabra nos indica, Dios nos va a bendecir. A muchos, tal vez tú puedes decir, bueno, yo soy hijo, ahorita pues mi autoridad son mis Max Steel, ¿no? Mis juguetes. Yo decido, por quien único decido es por mi Xbox, si juego o no juego. Bueno, quiero decirte que Dios te va a dar una autoridad. Y Dios quiere que la siembra de su palabra en tu corazón pueda hacer que lo que tú hagas con las personas con las que tengas influencia sea mucho mejor que lo que tú recibiste, que lo que tú has recibido. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que algunas situaciones que hemos vivido puedan acabar y terminar. Dios quiere que evitemos en nuestra vida grandes conflictos. Dios quiere que dejemos de destruir. Yo he visto en mi propia vida una cosecha de la cual estoy buscando un verdadero arrepentimiento. Una distorsión de mi propia autoridad paternal. Y quisiera no haber lastimado a personas que he amado, a las que más amo, de la manera que lo he hecho. Y por eso yo quisiera que evitárselo a muchos de ustedes. Le ruego a Dios que nos permita, atendiendo su palabra, detener el pecado que puede estar incluso oculto en nuestra mente. Hace algunas semanas, en algunos conflictos ministeriales que hemos tenido, yo hablaba con mi esposa y hablaba con mi hija, y yo siempre he tenido como que esa idea de mí mismo, de esa playera que se pone uno en días como hace 8 días que festejamos el Día del Padre, y donde tus hijos te dicen: eres el mejor papá del mundo. Y así te lo ponen aquí, ¿verdad? Te regalan esa playera: eres el papá más bueno del mundo. Y en mi vida yo siempre generaba una idea de eso, de mí mismo. Hasta que hace unas semanas, escuchando la voz de mi esposa y de mi hija, confrontaron mi vida. Y no saben cómo lo agradezco a Dios. Porque en realidad, cuando yo los estaba escuchando, y se lo dije, y fue algo que desconcertó el corazón de mi hija, le dije: ¿sabes qué? Eso que me estás platicando ni siquiera lo tengo registrado en mi mente.
¿Cómo se puede oscurecer nuestra mente y nuestro corazón? Engaños que el diablo puede poner en nuestra mente y nuestro corazón, que ni siquiera nos podemos dar cuenta de cuánto podemos estar pecando. Por eso la gracia de Dios, y lo agradezco porque Dios me llevó a pedir ayuda, a buscar escuchar su voz. Y a mi hija, cuando yo le dije eso, así de que se desconcertó, obviamente, dice así como, ¿cómo puede ser que no te des cuenta de eso? Y cuando estuvimos en una consejería, mi esposa y yo, le pude expresar eso al consejero, y creo que eso alivió un poco su corazón cuando mi esposa se lo comentó, de que no era algo que yo estaba queriendo ocultar, estaba realmente oculto. Dios quiera que la luz de la palabra de Dios hoy nos exponga, que sea, como dice en Santiago, un espejo que nos pueda ver la realidad de nosotros mismos, y que eso nos permita, como dice primera de Juan 1:8, que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Jeremías lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es habitual que nosotros podamos vernos como la mejor autoridad de la vida, cuando realmente el producto de lo que hemos sembrado en el corazón de algunas personas no es así. Si tú siembras una semilla de mangos, va a crecer un árbol de mangos que va a dar un fruto de ¿qué? Mangos. Si estamos viendo eso en la realidad de las personas que están alrededor de nosotros, no nos engañemos. Y por otro lado, el Señor nos da esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No nos neguemos la oportunidad que nos da Dios de escuchar qué tiene que decir para detenernos el pecado en nuestra vida. Oremos que el Señor nos permita tener un oído para oír y ser transformados para ser una autoridad que sirve, no que abusa. Efesios capítulo 6, versículo 1, quiero dirigir de forma específica, aunque estos principios son aplicables a cualquier tipo de autoridad, como las que he mencionado ya. Quiero enfocarme de forma específica a los padres, a la autoridad paternal. Pero repito, se aplica a cualquier autoridad en nuestras vidas. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Me permiten orar? Oramos juntos. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dios, gracias por tu palabra que hemos leído. Gracias porque nos hablas directamente a los papás, a las mamás. Ayúdanos, Señor, a comprender que el pecado nos ha dañado profundamente, a tal grado de que nuestro corazón es capaz de hacer ver una mentira como verdad. Somos generadores de eso profundamente. Dios, ayúdanos a distinguir cómo hemos sido afectados por el pecado y cómo a veces, sin darnos cuenta, somos los mismos generadores de lo mismo que recibimos, y aunque a veces hasta lo odiamos, lo repetimos. Así de grave es el pecado, Dios. Por eso pedimos tu ayuda, la intervención de tu Espíritu, para que tu palabra sea una luz en nuestra mente, se ilumine nuestra mente, nos haga ver la realidad de lo que vivimos. No lo ocultemos, no lo querramos esconder, sino al contrario, se pueda exponer, para que podamos correr a la hora de Cristo, a la cruz, y confiar que su sangre nos limpia de todo pecado, que por la llaga de Cristo somos sanados, y que podamos vivir siendo luz en esta tierra para tu gloria. Estamos vivos y nos das la oportunidad hoy de que sea diferente. Permite que así sea, que ahora, Señor, podamos ser un reflejo de ti en este mundo.
para tu gloria, para que se muestre quién eres tú. Te rogamos, Dios, esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos podemos decir amén. La autoridad que Dios, y es importante considerarlo, sí nos delega a los padres, tiene un objetivo prioritario: es guiar a nuestros hijos hacia Él. Y repito, todo se extrapola a todas las autoridades, principalmente en la iglesia. Pablo decía y expresaba en su relación hacia los tesalonicenses que él había sido como una mamá, dice Reina Valera 60, como una nana hacia los discípulos. Ejemplifica esa relación dentro de la iglesia también que tendría que haber en todos los que ejercemos liderazgo aquí. Pero de forma específica, y repito, en todas las cosas debería funcionar igual, porque nosotros existimos para la gloria de Dios. Lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es que Dios sí nos delega una autoridad, una influencia, algo que tiene que implicar un gobierno sobre otras personas. Pero el objetivo no es que cambie la conducta de otros, sino guiar el corazón de nuestros hijos hacia Dios, dirigirlo hacia Dios. Que los hijos reconozcan que son seres bajo autoridad, que los hijos reconozcan y obedezcan a la autoridad suprema del universo, que es Dios. Hemos caído en una paternidad, en un ejercicio de autoridad distorsionado por el pecado. Y muchos de nosotros hemos ejercido una paternidad, por ejemplo, en donde les damos a los hijos solamente las opciones para que ellos elijan. Aquí está, tú lo que tú quieras. Por supuesto que al grado que van ellos creciendo, se tienen que ir haciendo más independientes. Pero si nosotros solamente hacemos eso con los hijos y les ponemos enfrente y tú decides, yo quiero que tú no estamos ejerciendo para nada una autoridad sobre ellos. Y nos estamos equivocando, estamos dejando de lado, estamos no ejerciendo lo que Dios nos ha encargado sobre sus vidas. En Génesis capítulo 18, versículo 18, vemos esta verdad. Dios está hablándole a Abraham, Dios está hablando de Abraham, y Dios está poniéndonos enfrente el propósito del evangelio, es decir, que en la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías. Estoy explicando el contexto bíblico, ahorita lo vamos a leer, en donde iba a haber bendición para todas las naciones, es decir, la salvación que Dios traería a través del Mesías. Y vemos aquí que Génesis 18:18 lo expresa: porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está la profecía del Mesías. Eso se logró a través de Cristo. Pero fíjate lo que dice el versículo 19: el encargo específico a Abraham, el encargo específico a Gerardo y a cada uno de los papás que estamos aquí, y a todos los que Dios nos ha dado la bendición, el privilegio de parte de Él de representarlo a Él con una autoridad. Versículo 19 dice: y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. El objetivo paternal, el objetivo de una autoridad, se logra enseñando a las personas que están bajo nuestra autoridad, enseñando a nuestros hijos a obedecer. ¿Cómo? Primero, como dijo Pablo, enseñándoles a honrar primero a sus padres. Dios nos encarga que nosotros seamos el reflejo de la autoridad de Dios. Cuando nosotros ejercemos una autoridad sobre ellos, instruyéndoles,
mostrándoles a ellos lo que es justo, lo que es bueno, lo que, ¿verdad? Eso va a facilitarles a ellos, ejerciendo esa autoridad, va a facilitarles ese reconocimiento de la autoridad de Dios cuando nos vean nosotros obedeciendo a Dios lo que tenemos que hacer con los hijos, no haciéndote a un lado, porque eso es lo que muchos padres lo están haciendo o lo hemos hecho aún, e inclusive, y uno de los grandes engaños es la culpa y la vergüenza. Muchos padres, porque se han equivocado y han pecado, se han hecho a un lado y han hecho un paso atrás y han dejado de ser papás, han dejado de ejercer la autoridad, y entonces se van a uno de los extremos y dicen: pues que hagan lo que quieran, Dios se encargará de ellos. Dios quiere que regresemos a esa posición y no te quites y te mantengas ahí, porque Dios quiere usar tu vida. No importa, a veces tú puedes decir: bueno, es que ya mis hijos están fuera de casa. Dios puede seguir usando tu vida para hacer una influencia por ellos, aunque ya no estén tan cerca. Regresa a esa posición que Dios te dio para hacer una bendición para ellos. El arrepentimiento va a traer un fruto, primero en tu vida y después en la influencia que tu vida pueda tener. Tal vez es menor porque ya no están en casa. Los tienes en casa, aprovecha esa bendición de Dios. Los tienes fuera de casa, puedes llegar a hacerlo si tú cambias tu forma de pensamiento, en que te des cuenta que no se trata de lo que tú quieras, de lo que tú anheles. Muchos de nosotros tenemos un ejercicio de paternidad y que decimos: pues ya con que mi hijo termine una carrera, sea productivo y tenga una familia feliz, gloria a Dios, aleluya. Y su eternidad. ¿Cuánto quieres que dure tu hijo en este mundo? 80, 90, 100 años, que rompa récord. No sé cuál es el récord de edad mundial, ¿verdad? Pero 120 años ya se me hace muchísimo. Pero ponle, ¿qué comparación pueden tener 100 años, 80, los que dure tu hijo respecto a su eternidad? No es que esté mal que quieras que logren ellos ser productivos, que puedan ser buenos, ¿verdad? Pero nos hemos conformado a eso. Muchos de nosotros hemos tenido una autoridad equivocada, en un extremo tal vez de displicencia, en el que no se ejercía una autoridad sobre nosotros, o el otro extremo de un autoritarismo. Pero decimos bueno, pero bueno, es que pues me ha hecho una buena persona. ¿Buena para qué? ¿Para generar dinero? Repito, no es que eso sea malo en esencia. El problema es que no es suficiente, está incompleto. No es el objetivo al que Dios quiere que lleguemos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ejerciendo autoridad a nuestros hijos, en consecuencia les va a facilitar a ellos para ver esa autoridad de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor nos dice y nos modela cuál debe de ser el ejercicio de la autoridad que nosotros ejercemos por nuestros hijos. Porque nuestros hijos, dice el pastor John MacArthur en su libro, ¿verdad?, Educando a los hijos, de educación hacia los hijos, dijo: nuestro grande problema a veces como padres es que no nos damos cuenta que nuestros hijos son unos pequeños pecadores. Y ante eso el Señor nos dice cómo amar a nuestros hijos. No es la única, ¿verdad?, manifestación de amor, por supuesto. Sustentarlos, cuidarlos, darles lo que necesitan físicamente, etcétera, es bueno. Pero aquí implica algo más. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que, ¿qué dice? Ama. Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Te das cuenta? La autoridad corrige. Eso no es abuso.
El amor no es solo consentir a los hijos, es implicar dolor cuando se necesita una corrección, pero con respeto y motivados por el amor. Es educarlos, pero sin una confrontación. Si tú ya llegaste a un punto en que tus hijos llegaron a cierta edad y te dicen, no, que tú, y empiezas ahí a discutir con tus hijos, hay hijos que ya quieren golpear a los padres, etcétera, no lo hicimos bien, tenemos que reconocerlo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. El que siembra para su carne cosechará corrupción. Tenemos que darnos cuenta de la realidad del fruto de lo que hemos producido. Tú no eres culpable o responsable por el pecado de tu hijo, pero sí fuiste una influencia que no logró ser algo de acuerdo a lo que Dios dice, porque eso no debería haber existido. Si sembramos respeto, eso es lo que vamos a cosechar. Pero el respeto no significa que no corrijas. No debemos confundir el respeto con tolerancia ciega o una intimidación egoísta. ¿Cuál es la forma en la que muchos de nosotros como padres hemos creído que lo estamos haciendo bien con nuestros hijos? Samuelito, deja de hacer eso. Samuelito, deja de hacer eso. Samuelito. Hasta que nos enojamos. Ahora sí, hijo de, ven para acá. ¿Cuál es nuestra motivación para la corrección? La mayoría de nosotros nos hemos enfocado solamente a cambiar su conducta y no pastorear su corazón. Somos excesivamente pragmáticos en el asunto. Vemos a nuestros hijos ahí peleando y discutiendo, se están arrebatando un juguete, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? A ver, ¿quién lo agarró primero? Porque yo no quiero quedarme aquí demasiado tiempo arreglando ese asunto. Es un simple juguete. No, pues es que yo lo agarré primero, mamita. Ah, ok, entonces a ver, tú. Y cuando acabe tú lo haces. Tú lo usas ya. Muchos de nuestros hijos están intimidados. No reconocen autoridad, tienen miedo de nosotros. Les enseñamos la mirada 45. Están ahí, ¿verdad? Y de repente, ¡pum! El balonazo, ¿verdad? Y tira el refresco de la casa de la tía Chonita. Y ya sabes que la tía Chonita. Y entonces nosotros volteamos a verlo y decimos, y el niño, y nos volteamos. Eso no es autoridad. Intimidación. Yo quiero que te comportes de esta manera, y si no, te las vas a ver conmigo. ¿Quién está en el centro? Yo. Regresamos a Efesios 6:4. Intimidación no es ejercicio de autoridad. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hay que tener cuidado. Hay hijos que cuando tú los corriges se pueden enojar. Pero es diferente a que tú ejerzas una disciplina o una corrección y ellos se enojen, a que tú los impulses a la ira, a que tú provoques esa ira. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de la diferencia? O sea, no es tu responsabilidad que tu hijo con una corrección se pueda molestar. De hecho, seamos honestos. Cuando tu jefe te dice, oye, este trabajo que hiciste no está bien, repítelo. ¿Qué dices? Gloria a Dios por mi jefe, aleluya. ¿Empiezas a cantar alabanzas a Dios? No. Cuando alguien nos corrige, nos dice que algo está mal, no conozco a un ser humano que no voltee y dice, se siente incómodo por eso, o hasta te enojes. Es la realidad. No,
qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y cuál es, sobre todo, escucha esto, cuál es nuestra motivación hacia nuestro hijo. La autoridad se ejerce como Dios la ha ejercido hacia nosotros, con amor y servicio. El autoritarismo con abuso y opresión. El abuso es algo que está caracterizando terriblemente en este mundo. El abuso es algo que para muchos de nosotros, y lo dije en el principio, en mi propia vida, es fácil que lo ejerzamos. En la Biblia, sobre todo en la Reina Valera 60, vas a encontrar el abuso como opresión. Ezequiel 34, Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 7. Habla de autoridades dentro de Israel que oprimían, y sus motivaciones eran, como lo dijimos hace un momento, egocéntricas. En Proverbios 19:18, el rey Salomón escribió estos proverbios de su observación, de darse cuenta de la realidad de lo que pasaba. Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No pienses que estás haciendo lo correcto. Si tu corrección, si tu disciplina hacia tus hijos está motivada porque tú ya te cansaste de lo que está haciendo tu hijo. Si no estás ejerciendo una autoridad por amor, si tu corrección es a gritos, si es solo hasta que te enojas. Mira lo que pasa según la palabra de Dios, con esa ira humana guiada por la carne egoísta que provoca ira y provoca resentimiento en el corazón. Dice Proverbios 19:18: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Te das cuenta? Ahí nos está revelando lo que mencionaba hace un momento, la influencia paternal. Tú puedes disciplinar a tu hijo, pero tú también puedes causarle la muerte. Versículo 19: el hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas tendrás que hacerlo de nuevo. Déjame leértelo en Reina Valera 60. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. ¿Cuál es nuestra razón que queremos para nuestros hijos cuando vemos que algo está mal? Queremos que cambie, queremos que haga algo bueno, que deje de hacer cosas que no son buenas, queremos que deje las drogas, queremos que deje el pecado, bueno, si tú metes un factor que está diciendo aquí claramente la Escritura, si tu motivación para hacer eso es por la ira, es solo porque te enojas y entonces empiezas a corregir, Dios dice: no te equivoques. Lo que tú quieres hacer va a pasar todo lo contrario. Tú quieres quitarle los males, le vas a añadir nuevos males. ¿Te das cuenta de lo terrible? Recordemos cómo funcionan las cosas en nuestro ámbito familiar. Y seamos honestos de cuáles son nuestras motivaciones para ejercer la autoridad de nuestras vidas. El Señor nos está diciendo que el enojo nos imposibilita ser representantes dignos de Dios en la paternidad. Cuando nuestra motivación para corregir no es obedecer al Señor, no es ejercer una autoridad delegada por Él. Cuando nosotros, ¿verdad?, solamente somos guiados porque nos sentimos tan indignados por lo que ellos están haciendo. Yo he hecho tantas cosas, yo te cambié la caca, cabezón, desde que naciste. Todos los días has comido por el sudor de mi frente y me respondes de esta manera y reprobaste esas materias. ¿Cómo puede ser posible? Todo lo que yo hice. Estar guiado por nuestra carne siempre nos va a hacer pensar en mí. Me pone siempre al centro a mí.
La autoridad distante a esa, contrastante, es la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es una autoridad bondadosa, amorosa, que afecta el corazón, no solo la conducta, no solo cambia acciones. No se trata de hacer muchachos bien educados, nada más. El verdadero amor no renuncia a la autoridad. Dios al que ama, al que ¿qué? Ama, disciplina y azota, provoca dolor cuando es necesario al que tiene por hijo. El amor, porque a lo mejor tú estás pensando, o tal vez ya tomaste esa decisión. Yo la he tomado. No, pues ya mejor, sabes que soy re malo para esto, no lo estoy haciendo bien, mejor no digo nada, hay que se encargue su mamá, voy a orar por mis hijos, ya que el Señor los bendiga. No, el verdadero amor no renuncia a la autoridad, usa la autoridad para servir. Cristo amó tanto a la iglesia, te amó tanto a mí, a ti y a mí, nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo creemos? Él dio su vida por nosotros. Y Él nunca dejó de ser el gobernante del universo. Él gobierna en amor, no en tiranía. ¿Cuál es la cúspide de la manifestación del amor de Dios? Dios nos amó, mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió. La manifestación sublime del amor de Dios estuvo en la cruz. ¿Y cuál fue el nivel de esa manifestación de ese amor? Cristo renunció a todo, poniendo nuestra relación con Dios, con su Padre, por encima, nuestra relación con el Padre por encima de su relación con el Padre. Ese fue el nivel de servicio de Cristo hacia nosotros. Y Él no dejó de ser el gobernante de este universo. Su autoridad lo llevó a un nivel de servicio en el que Él renunció. ¿De qué estás hablando, pastor? Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, Dios mío, Padre mío. Su relación con el Padre: ¿por qué me has abandonado? Por un instante, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, estábamos separados, destituidos de su gloria, para que fuéramos reconciliados con Dios, Cristo pone su relación como Padre en ese instante de forma secundaria. Se separa, es abandonado por su Padre para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Esa es la autoridad amorosa, autoridad de servicio. La necesidad de mis hijos antes que mi indignación, la necesidad de una corrección de mis hijos antes que mi molestia, antes que mi afectación. Ser imitadores de Cristo con amor incondicional. Cuando tengamos esto en nuestra mente, vamos a ser modelos del Evangelio para hacer una influencia sobre nuestra familia. Es probable que hayamos sido autoritarios.
es probable que hayamos sido permisivos. Ambas cosas son una distorsión del pecado en nuestras vidas. Quiero hacerte algunas preguntas. Tú quieres evaluar, queremos evaluar cómo es nuestra autoridad. Quieres evaluar qué está en tu mente. Tal vez tú no eres una autoridad ahorita, no eres papá, pero tú quieres evaluar en tu mente. Hazte estas preguntas y tal vez te tendrás que hacer otras, y tal vez el Señor te va a mostrar algunas cosas en tu corazón, pero esto es solo una guía que tú puedes evaluar para que tú evalúes qué tipo de autoridad eres. Número 1, hasta que nos enojamos, corregimos. Hasta que ya estás muy enojado, haces una corrección a tus hijos. Número 2, tus hijos y tu esposa hablan de sus debilidades contigo. Papá, hoy fumé marihuana, necesito tu ayuda. Hoy estuve tentado a abrir páginas de pornografía. No que si los llegaste y los cachaste. No, Él has abierto una puerta, un vínculo de respeto y de amor. Él está suficientemente seguro, ella está suficientemente segura que te puede hablar de sus debilidades libremente. Número 3, ¿quién tiene la última palabra en sus pláticas o discusiones? A ver, ya estuvo bien, ya cállense. Parece sencillo, pero si nosotros somos siempre los que tenemos la última palabra, y así se va a hacer, porque yo soy el papá aquí. ¿Quién tiene la última palabra en sus pláticas o discusiones? Hay ocasiones que en esas discusiones tenemos que decirle honestamente a nuestros hijos, tendríamos que decirle, déjame, me lo llevo de tarea. Número 4, lo que pides a tu familia es que te sirvan constantemente. Ya tengo hambre, está la sopa. Ay, ¿por qué no han puesto la mesa? Ay, no han limpiado. Oye, qué cochino está este lugar. O algún día te has metido a la cocina y tú eres el que sirve la sopa, porque ese es el ejemplo de Cristo. Número 5, ¿crees que eres superior que los demás en tu familia? Yo soy el que trae el pan a esta casa. Yo soy el que trabajo. Yo soy el que esta casa es la que vive por gracias a lo que yo hago, a mi trabajo. Respétenme. Yo soy el que trae la lana. Pensé que era Dios. Pensé que las bendiciones se originaban en Dios. ¿Tienes alguna duda de eso? Lee Daniel, como Nabucodonosor, mira todo lo que he hecho y todo. En un día, en un instante se volvió loco. Dios lo quitó del reino. Dios lo hizo y estaba como un animalito. Y en la gracia de Dios, Dios lo regresa. Dios pone reyes, Dios quita reyes. ¿Quién creemos que somos? Estamos muy confundidos. Número 6, ¿exiges un lugar especial en la mesa? Este es el lugar. La cabecera es el lugar del papá.
Mi sillón. Y hasta las pompas tiene ese sillón, ¿no? Tus pompas ahí marcadas de que este es mi sillón. Es el sillón del papá. Ahí en la sala. ¿Eres el dueño del control remoto? Llegas y todos tienen que soltar, va a decir, ¿qué quiere ver papá? ¿Qué? Sí, señor, señor. Número 7, ¿aceptas ante ellos que te has equivocado? ¿O siempre son justificaciones? Siempre son buenas razones para tus reacciones equivocadas, para tus errores. Incluso ahora, incluso con estas preguntas, ¿tienes la humildad para reconocer que muchas de estas preguntas son parte de un deterioro de la autoridad en tu vida? Número 8, ¿aceptarías la opinión de tu familia a estas preguntas? Aun cuando esa opinión fuera contraria a la tuya, ¿la aceptarías? Siquiera podrías decir, ay, tal vez estoy equivocado, no lo había entendido, no había visto, no me había dado cuenta. Voy con Dios. Déjame escuchar a Dios. Te sugiero con mucho cariño. Déjame decírtelo de esta manera, de pecador a pecador. Tómate el tiempo y pregúntales a tus hijos, sé humilde. Filipenses 2 nos enseña lo que es la humildad, la misma actitud que tuvo Cristo, que fue humilde, y la define ahí. En Nueva Biblia de las Américas dice, considera a los demás como más importantes que uno mismo. Ejercítate en eso, ejercitémonos en eso, en ser como Cristo, y el valor de la voz de tu esposa sea más importante que la tuya. Que el valor de la voz de tus hijos sea más importante que el tuyo. Pregúntales, imitando a Cristo, ser imitadores de mí, que soy humilde y manso. El abuso se transmite generacionalmente. Lo recibimos. Y quieres terminar ese círculo de abuso, perdona. Lo más probable es que tú hayas sido abusado. Tenemos un prejuicio latino terrible. No, mi madrecita santa, chula. No, mi mamá no, hombre, fue tan buena. Nos sacó adelante a todos nosotros solita, mi madrecita. ¿Cómo le voy a decir a ella? No, ella no pudo haberme abusado. Sí pudo. Si en lugar de educarte te gritaba, te aventaba los cuadernos, te ofendía y no respetó que eras un ser humano, abusó de ti. Hay diferentes niveles de abuso. Tal vez tú recibiste inclusive un abuso sexual. Y Dios nos da un camino para la sanidad, para romper ese círculo vicioso de pecado. Perdonar. Ejercer la decisión de ser como Cristo. Así como Cristo, decidir absorber el dolor y ser sanado en la confianza de llevarlo a la cruz, porque Él llevó todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos curados. ¿Puedes decir amén a eso? Perdona. Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor,
así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Busquemos con todo nuestro corazón ser como Cristo. Él es el dueño y Señor del universo. Es la autoridad máxima que nos amó, nos sirvió hasta la cruz. Y si nosotros lo imitamos a Él, va a traer una bendición preciosa. No necesitas imponer tu autoridad. Necesitamos confiar en Dios, seguir sus pisadas y que nuestras motivaciones sean darle gloria a Él, y vamos a aplicar la autoridad bondadosamente. Déjame dirigirme en este momento a las esposas e hijos. Yo no estoy predicando esto para que uses esta enseñanza para recriminar a tus padres, a tu papá, tu mamá o tu cualquier autoridad, para que vayas y les reclames. Ya ves, tú debiste haber hecho esto. El Señor nos pide perdonar. Perdona el abuso. Ora para que papá, para que tu autoridad venga un verdadero arrepentimiento. Dios decidió pagar nuestra deuda y no recordarla más. Ay, que mañana otra vez, perdona. Tal vez tendrás que tomar otra medida de ser necesario cuando la autoridad no tiene un arrepentimiento, pero espera que Dios actúe. No seas impulsivo. Padres, si somos imitadores de Dios, le estaremos mostrando a todos los que están a nuestro alrededor. Hablé con mi hija y te lo digo para que tengas esperanza. Y le dije: hija, estoy buscando un arrepentimiento. Hace unos días hablé con mi hijo y le expuse lo que Dios está trabajando en mi vida. Y hubo un silencio de casi 1 minuto y medio en donde sé que Dios trabajó en su corazón. Escribió una carta y me dijo: papá, no me debes nada. Por gracia de Dios. La gracia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza. Porque la historia no se acaba en la siembra de nuestra carne. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Estamos vivos. Las maravillas de nuestro Creador, sus hermosas virtudes, es lo que tenemos que reflejar. Dejemos el pasado atrás, el pasado terrible, y en la gracia de Dios seguir los pasos de Cristo. Hay cosas que me gusta expresar cantando. ¿Me dejan cantar? Cierra tus ojos un momento, por favor. Gracias, Señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia trae, y aprendo que debo de amar y saber comprender
mi ser, el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la bendita voz de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar y ahí estarás. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar y ahí estarás. Señor, ayúdanos. Ayúdanos primero a reconocer que hemos pecado y a depender de ti, a depender de la obra de Cristo. Muchos hemos recibido el daño del pecado y tomamos la decisión de perdonar. Que podamos decir: Señor, mi papá, mi mamá, mi maestro, mi pastor no me debe nada, porque a ti, gracias a la obra de Cristo Jesús, ya no te debemos nada. Que ese sea nuestro motivante para poder decir: papá, no me debes nada, te he perdonado, así como yo no lo merecía. Quien me debía, quien me había afectado, no lo merecía, no lo merece, pero de todas maneras decido que ya no me deba nada. Yo absorbo esa deuda, ese dolor, lo absorbo, lo pago y lo llevo a la cruz, donde soy sanado, para gloria de tu bendito nombre. Gracias, Jesús. Gracias por sufrir por nosotros y dejarnos ese modelo. Ayúdanos, Señor, a ser ahora una autoridad amorosa, que no se vea a sí mismo como el centro, que no sea la indignación de lo que creemos merecer lo que nos motive, sino el amor que impacte el corazón, que sea capaz de darnos cuenta de la necesidad que nuestros hijos tienen del Evangelio, de nacer de nuevo, para que haya una diferencia, no en conducta, sino en naturaleza radical en su vida. Prepara, Señor, a todos los que están aquí, que algún día serán papás, para que el perdón hacia sus padres, el perdón de cualquier abuso que hayan recibido, los lleve a una sanidad y puedan ejercer una autoridad amorosa. Ayúdanos, los papás que tienen hijos en su casa, sean bendecidos por ti, para que ahora, Señor, puedan ejemplificarte a ti con su autoridad. A los que tenemos a nuestros hijos fuera de casa, Señor, ayúdanos para ser una influencia
para sus vidas y tu nombre en todo sea glorificado. Gracias, Dios. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.